Autoridades, señoras, señores, muy buenos días y bienvenidos a una nueva cita con Asturias Punto de Encuentro. Un acto que la mayoría de ustedes ya conocen por su asistencia al estreno del mes pasado, en el que contamos con la participación en este mismo escenario del señor Garrigues Walker. Bien, hoy celebramos una nueva edición y he de recordar, para los que acuden por primera vez, que este es un espacio para la reflexión y para promover el diálogo y el debate sobre asuntos de actualidad de Asturias y del resto de España de distinta índole, políticos, económicos, sociales, culturales. Estamos viviendo una etapa de muchos cambios en todos los órdenes de la sociedad y Asturias Punto de Encuentro es sin duda un buen lugar para tratar y opinar, abordar sobre muchos de esos cambios y los retos que ello conlleva. Saben también que este es además un foro plural y neutral, abierto a la participación, que pretende revitalizar y fortalecer actitudes y valores en un mundo cada vez más competitivo y globalizado. Una vez recordada la filosofía y los objetivos de este encuentro, queremos dar de nuevo las gracias a Liberbank, porque con su apoyo y patrocinio serán muchos los Asturias Punto de Encuentro que celebremos en este mismo escenario. Está con nosotros hoy aquí el subdirector general y director territorial de empresas de Liberbank, don Ignacio Muñiz, que repite convocatoria además. Buenos días, Ignacio. Asimismo, agradecemos también la presencia de aquí con nosotros de la economista gijonesa Rosa Aza Conejo, que, como todos ustedes saben, es la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, por haber aceptado la invitación de Asturias Punto de Encuentro. Nuestra invitada de hoy, Rosa Aza, ha dedicado gran parte de su vida a la Universidad de Oviedo, a la que se incorporó en 1976 como profesora del Departamento de Economía en el área de Fundamentos de Análisis Económico. Ha tenido además diferentes responsabilidades académicas, siendo directora de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Gijón y miembro por elección del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo. Ha diseñado y puesto en marcha varios posgrados, entre los que se encuentra el Máster en Transporte y Gestión Logística, que cuenta con la colaboración del Ministerio de Fomento, AENA, los puertos de Gijón y Avilés, ASETRA y las principales empresas del sector del transporte y la logística de España. En lo que respecta a la investigación, entre las líneas más importantes de su trabajo están las relacionadas con el análisis económico del turismo y del transporte, y es autora de diferentes artículos y libros en estos campos. Es asimismo autora de diversos estudios, artículos y libros sobre el impacto económico de los puertos de Gijón y Avilés y ha impartido seminarios y conferencias tanto en España como en el extranjero. Ha compaginado su actividad académica con la actividad profesional, siendo vocal de los consejos de administración de la Caja de Ahorros de Asturias y presidenta de su comisión de control, de Telecable, de SADEI, así como presidenta de los consejos de administración de las autopistas concesionarias Viastur y de Aucalsa. Desde julio de 2010 y hasta su incorporación al puerto de Gijón, ha sido también presidenta de la Comisión Nacional del Sector Postal. Tras estas breves pinceladas de la trayectoria académica profesional de nuestra invitada de hoy, les recuerdo que este es un acto participativo, que todos ustedes pueden participar formulando las preguntas que estimen oportunas para nuestra ponente, y podrán hacerlo además por escrito en las hojas que tienen ustedes situadas en cada una de las mesas. Bien, es momento de iniciar hoy nuestro nuevo punto, Asturias Punto de Encuentro. Comienza con el turno de intervenciones el subdirector general y director territorial de empresas de Liberbank, Ignacio Muñiz. Presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, autoridades, señoras y señores, buenos días y muchas gracias por acompañarnos en este desayuno informativo. En nombre de Liberbank, quiero darles la bienvenida a este acto organizado por Asturias Punto de Encuentro para hablar acerca de uno de los puntales de la economía asturiana, como es el puerto del Musel. Tenemos un encuentro, en principio, distinto al que mantuvimos con Antonio Garrigues, pero yo creo que el tema que hoy abordamos considero que tiene un enorme interés para el mundo empresarial asturiano. El transporte marítimo, la conexión nacional e internacional a través del mar y los tráficos energéticos, industriales y comerciales. El peso del puerto de Gijón en nuestro PIB es determinante y el interés con que la sociedad asturiana sigue su evolución lo pone claramente de manifiesto. La presidenta, con un destacado bagaje académico, como nos han comentado anteriormente, y una contrastada experiencia de gestión de la que damos fe en Cajastur y ahora en Liberbank, espero que nos aclare en qué punto se encuentra el puerto de Gijón tras la ampliación recientemente culminada y, sobre todo, hacia dónde debemos dirigir los esfuerzos que fortalezcan y den sentido a la gran infraestructura portuaria para posicionarla como enclave estratégica en el arco atlántico. En estos encuentros nos gusta destacar que la principal vocación de Liberbank en la actualidad no es otra que esforzarnos cada día para ofrecer las respuestas más adecuadas a las necesidades que nos plantean los empresarios asturianos. Una motivación, por otra parte, que nos obliga a modernizarnos y a estar inmersos en una especialización y mejora de forma permanente. Termino estas breves palabras para trasladar mi felicitación a la Asociación Asturias Punto de Encuentro por promover
estos desayunos informativos y espero que este tiempo que nos dedican sea provechoso para todos. Muchas gracias. Bueno, Rosa, tiene la palabra. Bueno, te puedes poner en el medio si quieres, donde quieras. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí. Y espero no aburrirles, ¿eh? Mi sana intención es no aburrirles, porque además yo creo que lo más sustancioso son las preguntas, que te obligan a concentrarte, supongo que en temas hasta mucho más importantes o por lo menos más de actualidad que los que yo planteo, que son los básicos, ¿eh? O sea, yo les voy a poner, mire, la intervención son solamente 3 páginas escritas por un solo lado, ¿eh? O sea que espero no aburrir a nadie, porque claro, empezar la mañana aburriendo al personal no sería para perdonármelo. Realmente de lo que les voy a hablar es de qué somos, y digo cuando somos, qué somos en el puerto de Gijón, ¿eh? ¿Qué somos? ¿Qué queremos ser? ¿Y qué hacemos para conseguirlo? Que al fin y al cabo son las preguntas básicas. Entiendo que me hago yo para empezar y animarla ya para que ustedes pregunten después. Bien, ¿qué somos? Bueno, pues somos el 9º puerto en tráficos de España, el 2º del norte, el 1º en graneles sólidos de España, el 8º en graneles sólidos en Europa, el 2º, bueno, lo del 2º es porque los datos de Taranto estos últimos años trabajó muy poco. Si no, seríamos el 3º del sur de Europa. Si dividimos Europa del norte y Europa del sur, excepto Constanza, que es un gran puerto en el sur, en Rumanía, el resto de los puertos más fuertes que nosotros en graneles sólidos están todos en el norte. En zonas, bueno, que no podemos decir que son zonas de baja actividad. O sea, Rotterdam, Hamburgo, Amberes, Gante, son los que están por delante de nosotros. Zonas muy industrializadas, como es nuestra zona. En este sentido, estamos en muy buena posición. En estos momentos, bueno, los datos son del año pasado, el 67% del comercio exterior de Asturias, medido en toneladas, no en valor, medido en toneladas, pasa por los muelles del puerto de Gijón. Y eso, si excluimos el mineral de hierro y la blenda, porque si hablamos de toneladas y metemos estos dos tráficos, entonces todavía estaríamos todavía por encima. Entonces, para eliminar esa distorsión de lo que pesan y la distorsión en toneladas, eliminando el mineral de hierro y la blenda, pasa por nuestros muelles el 67% del comercio exterior de Asturias, repito, medido en toneladas, en euros, hay otras cosas que pesan más en euros. Pero en toneladas, que es a lo que nos dedicamos fundamentalmente, eso es lo que estamos hablando. Bien, ¿qué infraestructuras tenemos? Bueno, no miré la hora. ¿A qué hora empecé? Llevo 5 minutos. Es que no quiero pasarme. Quiero que dé tiempo para las preguntas. Bien, si no me das un aviso y voy más deprisa o me callo. ¿Qué infraestructuras tenemos? Bueno, para hablar de las infraestructuras, primero hay que pensar un poquitín, un poco de imaginación para todos. ¿Dónde estamos? Primero hay que ver dónde estamos. Bueno, estamos en la fachada atlántica europea, en el sur de la fachada atlántica europea, no el sur del todo, porque mucho más abajo hay puertos y puertos muy significativos, por ejemplo el puerto de Sines en Portugal, pero estamos en la parte sur. Y dése cuenta, imagínese Europa, y piensen, la imaginación hay que tenerla para un reto que les doy. Los barcos que vienen, los grandes portacontenedores que vienen de Asia, que es el flujo más importante que hay entre Europa, que
que proceda de Asia y que venga a Europa, es el flujo más importante que el transatlántico, el flujo marítimo. Vienen esos grandes portacontenedores, bajan, bordean la India, vienen por el canal de Suez, atraviesan el Mediterráneo, pasan por el estrecho de Gibraltar y se dirigen a Róterdam o Hamburgo, fundamentalmente Róterdam, Hamburgo, Amberes, bueno, los puertos del norte. ¿Eso qué significa? Que nosotros, el Cantábrico, para que esos grandes contenedores entrasen hipotéticamente en nuestro puerto, tendrían que desviarse de esa ruta. Eso es un tema a tener en cuenta. Por lo tanto, más millas marinas, más combustible, más coste. Pero bueno, sobre eso podemos volver más adelante. Pero hay que saber dónde estamos, fundamentalmente para ver qué oportunidades tenemos. Y no perder el tiempo, entiendo, prioritario, hay que dedicarse a las oportunidades que verdaderamente son reales, que tienen una base, para saber qué podemos hacer y a dónde tenemos que trabajar. Pero hay cosas que sí podemos hacer. No estamos mal situados con respecto a África. Y África, fundamentalmente el Golfo de Guinea, el África de nuestra fachada, del Atlántico, está creciendo a unos niveles importantísimos y además carecen de todo. Por lo tanto, bueno, no hay que perder de vista ese tema. Pero también, para algunos flujos, si contamos desde el norte de Europa y llegamos al Mar Negro, estamos a la mitad de camino. Bueno, pues a lo mejor podemos hacer algo ahí. Estamos enfrente de Estados Unidos. Bueno, por lo tanto, es verdad que para algunos flujos estamos un poco fuera de sitio, pero para otros estamos bien situados. Entonces, una vez que nos localizamos, porque cuando estamos hablando de temas portuarios, estamos en un entorno global. Hay que saber dónde estamos del mundo. Y en las mercancías, las toneladas, esas que hablábamos antes, cada vez se mueven más kilómetros y más millas marinas. Por lo tanto, hay que saber dónde estamos para ver las oportunidades que tenemos. Yo creo que ese es un elemento esencial, porque después el trabajo habrá que dirigirlo hacia donde tenemos oportunidades. Tenemos una muy buena, como pocos puertos, accesibilidad marítima. Hicimos para un posible negocio que había, una captación de tráfico, hicimos un análisis hace 4 meses, se vio, y en colaboración con Capitanía, de los 4.000 días anteriores, al día que lo estábamos haciendo, 4.000 días, los días en que no había habido operación, y había sido 20. Pero no les puedo decir, porque ya era suficiente con eso, esos 20 días, no sabemos, no lo analizamos, si era cuáles fueron las causas de que no hubo operaciones. Pero sencillamente podría ser perfectamente que ese día no hubiese ningún barco para entrar o salir. Pero claro, el tanto por ciento de días sin operación en 4.000 es prácticamente despreciable. Hay pocos puertos que les pasa eso. Muy pocos puertos. Miren, el año pasado, recuerdan los primeros meses del año. Los primeros meses del año fue de sucesión de temporales. Bueno, pues teníamos el puerto hasta arriba. Y teníamos el puerto hasta arriba porque los barcos que pasaban por la ruta venían a refugiarse, por lo tanto podían entrar. Y cuando la cosa escampaba, pues podían salir. Y los que venían a hacer operación en el puerto se quedaban hasta que escampase el tiempo. Pero nunca, ni en esos días, hubo un día completo sin operación. A lo mejor había algún barco que se me cae el piringanillo, nada más que es por eso. Había algún barco que venía muy cargado y entonces había que esperar a la marea, porque si las olas son muy grandes y el barco está muy cargado, entonces lo que puede hacer es tener problemas para poder entrar. Entonces lo único que se hacía es esperar a marea alta. Tenemos un camino de marea de 4,60, o sea, 4,60 metros es la diferencia entre la marea más baja y la marea más alta. Por lo tanto, el calado se incrementa significativamente cuando hay marea alta. Lo que hay que hacer en esos momentos es esperar a la marea, pero en un día saben que hay 2 mareas, por lo tanto,
no hubo ningún día en que estuviese totalmente todo el día parada la operación, sí algunas horas. O sea, las operaciones, barcos entrando y saliendo y moviéndose por el puerto. Tenemos muchos espacios disponibles con muy buenas características para las operaciones, porque tenemos láminas de agua suficientemente amplias para la operación de los barcos, con un calado muy importante. Calados en algunos muelles, no todos los muelles tienen el mismo calado, pero en algunos muelles calados como hay en pocos puertos de Europa. Realmente calados superiores a los nuestros, iguales que los nuestros, los hay en Rotterdam, y eso porque tuvieron que dragar el canal de entrada, y en Taranto. No hay otro puerto que tenga, bueno, Sines en algunas zonas, después puertos en algunas zonas, ¿no? Pero realmente calados como tenemos nosotros de 23 metros, pocos puertos hay. Tenemos, claro, las mercancías tienen que llegar y tienen que salir del puerto. Por lo tanto, es esencial la conectividad, no solamente la marítima, de la que acabamos de hablar, sino la terrestre. Nosotros tenemos el ferrocarril metido en todo el puerto, llega a diferentes muelles, tanto el de vía métrica como el de Renfe. Por lo tanto, el ancho métrico como el ancho ibérico. La accesibilidad por carretera es buena, lo que pasa es que pasa por el medio de la población, por lo tanto afecta negativamente a la población. Es necesario para el incremento de los tráficos, es muy importante sacarlo, pero no por problemas de capacidad ahora para llegar, sino por lo que los problemas en un futuro y sobre todo los problemas para la población circundante. Atraviesa un barrio muy populoso de Gijón, como todos ustedes saben, y eso es necesario sacarlo de ahí. Bien, hablábamos de accesibilidad y la conectividad marítima. Bueno, tenemos en estos momentos los servicios que tenemos. Tenemos en estos momentos 5 líneas de contenedores semanales, que son líneas feeder. ¿Qué es lo que hacen? Ir a los grandes hubs fundamentalmente europeos. Van a los hubs del norte y también a Sines, que se configura como un hub muy importante. Y a partir de ahí tenemos, con la misma compañía, con la misma naviera, sin cambiar de naviera, se puede llegar a 384 puertos, sin cambiar de naviera. Por lo tanto, la conectividad, es verdad, a través de un hub, no directa, pero a través de un hub es una buena conectividad, líneas semanales. Y tenemos 2 líneas mensuales, que estas no van, son líneas directas, no van a través de un hub. Son líneas mensuales que nos comunican con unas con Extremo Oriente y otras con Sudamérica. Estas son 2 líneas que empezaron, regularizaron sus servicios, o sea, venían de vez en cuando al puerto, porque son capaces de cargar, una es Ro-Ro y otra es de carga general, pero son capaces de cargar, tienen bodegas capaces de cargar grandes piezas. Aquí en Asturias hay unas ingenierías suficientemente importantes, y lo conocen ustedes, empresas del sector fundamentalmente metalmecánico, que hacen piezas importantes que no es fácil mover y que necesitan buques específicos para moverlas. La diferencia es que antes el buque se desplazaba para venir a por una pieza y eso supone mayores costes. Ahora no, ahora se comprometieron ambas líneas a regularizar los servicios durante un año, o sea, venir todos los meses del año. Y en función de cómo vaya este año, seguirán con esa situación o vendrán como antes ocasionalmente. ¿Por qué es esto importante? Bueno, porque eso permite solucionar o dar una solución fácil y más barata a la logística de las empresas que operen en todos esos lugares. No necesitan llenar un barco, pueden compartir barco con otros, o no necesitan atraer y por lo tanto pagar todos los costes de escala porque el barco venga a buscar sus piezas. ¿Qué queremos ser? Yo soy terriblemente ambiciosa. Algunos me dicen que lo que soy es ilusa. No. Si en este mundo no se es positivo y ambicioso, se queda uno en casa y no se mueve. No, yo creo que nosotros,
somos ambiciosos y tenemos obligación de serlo. Bueno, por supuesto que queremos diversificar tráficos, por supuesto. No hay puerto que no quiera diversificar tráficos. En todos los planes estratégicos de todos los puertos pone en primer lugar diversificación de tráficos, porque la concentración de tráficos que tenemos aquí, que es un pero que siempre se le pone al puerto, es una concentración de tráficos que en los grandes puertos está por debajo de la media. Yo hicimos un análisis de la concentración de tráficos según clientes, que es lo que da más la sensación, el riesgo, lo que mide mejor el riesgo. Y de los puertos españoles, de los grandes puertos españoles, no merece la pena, bueno, yo creo que es a lo que hay que mirar, de los grandes puertos españoles, si miramos los que son más grandes que nosotros, el más grande es Algeciras. Algeciras tiene una concentración de riesgos multicliente, pero la concentración de riesgos la tiene establecida en que movió el año pasado, es el puerto que más contenedores mueve del Mediterráneo. 4,5 millones de contenedores. Pero un poco más del 90% de esos contenedores son contenedores en tránsito. ¿Eso qué significa? Lo que significa es que dejan entre poca y ninguna riqueza en el territorio y además que son terriblemente volátiles. Bueno, pero Algeciras está donde está. Y como decía antes, está donde está y aprovecha lo que puede hacer, que está en el estrecho, y por el estrecho pasan todos la inmensa mayoría, bueno, todos los buques que vienen, los grandes buques que vienen de Asia. Por lo tanto, hace lo que puede hacer. Bueno, pues Algeciras, con los tráficos, las dos terminales que tiene de contenedores, que son fundamentalmente en tránsito, y una refinería, con eso llega al 90% de sus tráficos. Pero seguimos en tamaño. Mire, Valencia y Barcelona son la envidia, porque tienen mucho menos concentración de riesgos. Son grandes puertos muy diversificados. Se pusieron, bueno, el Mediterráneo, los puertos del Mediterráneo están creciendo mucho más que el resto de los puertos de España. Son mucho más dinámicos. Se aprovechan de una posición que el flujo ese más importante de tráficos que viene de Asia pasa primero por allí. Pero después Valencia es el puerto que está más cerca en kilómetros y por lo tanto el menor coste de llegar y de salir de los tráficos del puerto del núcleo de mayor generación de tráficos, que es Madrid. Valencia es el puerto, tiene una composición de los contenedores, mueve pocos menos contenedores que Algeciras, pero la diferencia es que mueve muchos import-export, que esos son los que dejan sustancia en el territorio. No, bueno, dejan sustancia fundamentalmente, existen porque hay un territorio que los genera, ya sea porque atrae importaciones o porque genera flujo de exportaciones. Y no hay que olvidar que Valencia es el puerto más cercano a Madrid en kilómetros, por lo tanto que el coste de llevar la mercancía al puerto es el menor. Barcelona es otro puerto diversificadísimo, es estupendo. Por cierto, Valencia también tiene refinería y las refinerías son un elemento que aporta cantidad, millones de toneladas a los tráficos totales de una forma significativa. Pues Valencia aproximadamente el 25, algo más del 25%, estoy hablando de memoria, aunque tengo la chuleta ahí, viene de sus tráficos, vienen de la refinería que la tiene Sagunto. Ya saben que el puerto de Valencia la Autoridad Portuaria de Valencia gestiona 3 puertos. Entonces Sagunto es uno de... Y solo Sagunto mueve 10 millones de toneladas, O sea que es significativo. Y ahí hay refinería también, que es un elemento de aportación, volumen en tráfico muy importante. Es la envidia de cualquier puerto. La envidia de cualquier puerto. Ustedes imagínense, viene el barco
se queda no entra, no hay que desarrollar un muelle específico con un calado específico para esos, llega a la tubería, abren el grifo y entra el petróleo. Y después sale, abren el grifo y sale el petróleo. Por lo tanto, todos los puertos que tienen refinería son la envidia, porque son euros sencillos, con poca inversión, o sea, ingresos sencillos para un puerto y son la envidia de todos. Lo que no quiero decir que quisiera tener una refinería aquí porque hay otros elementos diferentes. Ahora, desde el punto de vista de los ingresos del puerto y de aportar tráficos, bueno, envidia cochina, absolutamente de todos. Bien, seguimos de puertos grandes. Dos puertos que se parecen bastante, Huelva y Cartagena. Ambos tienen refinería. En ambos casos, con dos clientes, refinería y regasificadora, la concentración de tráficos está por encima del 70%. Como media, las regasificadoras están aportando un 10% de los tráficos de los puertos, de estos puertos que son más grandes que nosotros. Tarragona es otro puerto más grande que nosotros, también tiene regasificadora. Bien, bueno, lo que les digo es que la concentración de tráficos y la ambición de bajar esa concentración de diversificación la tenemos todos los puertos. O sea, en eso no somos diferentes de los grandes puertos. Y un puerto del que se habla que ya es muy pequeño, porque mueve escasamente 4 millones de toneladas, no es comparable con lo que os estoy diciendo. Nosotros el año pasado no llegamos a los 19 millones de toneladas porque un barco no acabó de descargarse. Se contabilizan los barcos que acaban de descargarse en el año pasado. Por lo tanto, el 30 de diciembre un barco le faltaban 20.000 toneladas, una cosa así, pero no se contabilizó en el año pasado. Empezamos el año con él. Pero podemos decir que casi 19 millones de toneladas. El máximo del puerto fueron 21 millones de toneladas en 2005, que fue el máximo de tráficos alcanzado por el puerto. Estamos ya en 19. Bien, el puerto de Vigo, como les decía, tiene una concentración de riesgos en un cliente, y es PSA. Mueve 4 millones de toneladas y, mire, no fui capaz de saber cuánto de los tráficos en toneladas del puerto corresponden a PSA. Pero les doy una idea. El 14% de las exportaciones de Galicia corresponden a PSA. Y en Galicia se fabrican y se traen del resto de España por carretera, o sea, interior, piezas, pero muchas piezas vienen en barco. Por lo tanto, pasan por el puerto. Por lo tanto, cada uno tenemos nuestros problemas, por supuesto, y lo que tenemos que atacar es cada uno los suyos. Pero ahora la concentración de tráficos es el coco de todo el mundo, de todos los puertos. Y no solamente de los puertos de España, de los puertos del mundo. Cuando vas por ahí a reuniones, siempre es el tema estrella, cómo diversificar tráficos. Bien, ¿qué queremos ser? Por supuesto, tener líneas RoRo. Perdimos la que teníamos, línea regular. Bueno, ahora tenemos una regular mensual de la que les decía antes, pero nosotros queremos tener líneas de source shipping regulares de toda la semana, como tenías la autopista del mar, y estamos trabajando intensamente en eso, porque ahí creemos que tenemos una oportunidad. Queremos seguir aumentando los contenedores, pero sabiendo, por eso les decía lo del mapa antes, de Europa y dónde estábamos, porque en contenedores la importación, fundamentalmente en España, la importación que no sea lo que pasa por las refinerías, las importaciones no son, en estos momentos, son fundamentalmente de bienes de consumo, también de piezas y de otros, pero lo que hace mucho volumen es el consumo interno. Bien, nosotros para los tráficos que vienen fundamentalmente de Extremo Oriente, que es un flujo importantísimo de importaciones, no estamos bien situados. Hay que ser consciente. ¿Y qué generan los tráficos fundamentalmente? ¿Cuál es el territorio que naturalmente pasa sus tráficos, o sus tráficos pasan por el puerto de Gijón?
Bueno, lo que se llama el hinterland directo. El hinterland directo es Asturias, es León, es Zamora, punto. Lo demás es un hinterland que hay que batirse el cobre contenedor a contenedor. ¿Por qué? Porque tenemos puertos que tienen una historia en tráfico de contenedores y que son muy buenos en ese negocio, que llevan mucho tiempo y son muy buenos. Y además, que es el puerto de Bilbao, fundamentalmente, que es el más importante en contenedores del norte, porque Vigo también, pero Vigo fundamentalmente generado por el hinterland tan directo como que está a 14 kilómetros del puerto, PSA, Peugeot Citroën. Pero Bilbao está ahí, por lo tanto, hay que ir contenedor a contenedor. Nosotros tenemos calculado, nosotros este año, bueno, saben, porque se publicó muchas veces, que nosotros habíamos tenido, yo ahí tengo un poco de vanidad, bueno, tengo la que sea necesaria, y entonces contabilizo las cosas desde 2012, que es donde yo soy responsable. Agradezco los esfuerzos anteriores, pero lo que está en mi debe o en mi haber es a partir de 2012. Bien, nosotros cuando entramos en el puerto movía 35.000 contenedores. En 2013 acabamos con 62.000. Y el año pasado acabamos con 54.000 contenedores. Tuvimos un crecimiento espectacular y hubo un poco de bajada. Hay razones técnicas para justificarlo. Bueno, este primer trimestre ya volvimos a las cifras de 2013. Por lo tanto, estamos recuperando la tendencia que teníamos. Pero con esas cifras, supóngase que seguimos, bueno, que empatamos con 2013. O sea, que recuperamos el bajón, que yo espero que lo superemos, 2013, el bajón de 2014. Bueno, pues el hinterland directo genera en Asturias, genera para el puerto una posibilidad, un tráfico potencial total de unos 110.000 contenedores. Todos los demás contenedores, que es el hinterland en el que tenemos que batirnos el cobre absolutamente por ello, eso, todo lo demás, hay que lucharlo. Por lo tanto, tenemos un hinterland donde tenemos ventaja competitiva, es muy limitado. Ahora, hay un elemento que nos obliga a ampliar el hinterland, y es que hay ahí un problema, un huevo y gallina, un problema ahí que en los puertos prácticamente todos los tráficos, todas las terminales tienen costes de escala, bueno, en transporte marítimo prácticamente todo, no solamente en puertos, sino en transporte marítimo unos costes de escala importantísimos. Importantísimos, pero claro, para que se hagan las inversiones apropiadas, para que la competitividad de una terminal y por lo tanto el coste de pasar por un puerto sea bajo y puedas competir con otros puertos, necesitas un tráfico suficiente, porque si no, no hay tasa de retorno de la inversión y no se realiza la inversión. ¿Para eso qué tienes que hacer? Pues eso, batirte el cobre donde están los contenedores. Pero donde se generan los contenedores en España fundamentalmente es en Madrid. ¿Cómo llegamos nosotros a Madrid? En Madrid están todos los puertos. El objetivo de Madrid son todos los puertos, y no los de España, porque ahora Sines, que es un gran puerto portugués, está haciendo inversiones, y el Estado español también, para conectar Madrid con Sines por ferrocarril. Bueno, cuando las distancias ya son como de aquí a Madrid, la única forma de competir es con ferrocarril. Bueno, nuestro objetivo, que es lo que estamos haciendo, pues en contenedor es uno de los objetivos fundamentales, además de ir a la búsqueda de contenedor a contenedor, es tener una línea regular de contenedores con Madrid. Porque eso nos permite alcanzar tamaño, y si alcanzamos tamaños podemos aprovecharnos de esas economías de escala y por lo tanto entrar en otra dimensión y ser un puerto más competitivo en contenedores. ¿Lo conseguiremos? Hombre, yo creo que sí. Si no soy optimista, y tenemos un buen departamento comercial que está trabajando todos los días en el tema. Pero en Madrid, bueno, decir que a la búsqueda de contenedores se va con el cuchillo en la boca es poco decirlo. Absolutamente el cuchillo entre los dientes.
Pero bueno, nuestra gente hace lo mismo que los demás, batirse el cobre donde sea. Y de hecho, esta semana comenzamos un nuevo tráfico, que es un tráfico, mire, que mide muy bien la tendencia que en el mundo. Es un tráfico que antes siempre se hacía en convencional, o sea, barcos a granel, y ahora se mete dentro de contenedores. Esa es una tendencia de todos los lados. Por eso tenemos que ser más competitivos en contenedores, porque es la forma de generar competitividad, ayudar, cooperar con las empresas a generar competitividad. Los contenedores permiten llegar a muchos sitios con menores costes, pero sobre todo un tema esencial que permite ajustar la producción y los stocks de las empresas. Y es que se puede dosificar las entregas. No se necesita llenar un barco para enviar un pedido. Se puede mandar un contenedor semanal o 2 contenedores semanales o 3, o esta semana 1 y la semana que viene los que sean. Por lo tanto, ajustar los pedidos al cliente y ajustar la producción en el que genera, bueno, el que fabrica. Por eso nosotros creemos que un elemento fundamental es ahí intentar entrar en Madrid para alcanzar tamaño y para que la terminal que tenemos sea más competitiva y eso nos permita alcanzar tamaño. Estoy acabando, me quedan 2 minutos. Muy bien, Rosa. Porque ya no pasé de los 20, ¿no? Estamos en la media hora más o menos que solemos dedicar a la ponencia, pero tiene perdón, 2 minutos. No, perdón. Tiene el tiempo que estime para bien, concluir. 2 minutos, que no quiero aburrir a nadie. Nosotros somos un puerto que mueve mucha carga de proyectos. Y además, mire, en eso yo creo que es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo para lo que nosotros, para lo que estamos haciendo. Nosotros lo que queremos ser son colaboradores de las empresas y ayudarles a solucionar los problemas. Es lo que toca, es lo que hay que hacer. Nosotros tenemos un grupo de cargas de proyectos en el que trabaja con regularidad, en el que están las empresas productoras y que allí se plantean los proyectos, los problemas. Por ejemplo, eso lo que permite es hablar unas y otras y poder unir, en el caso de tener que mandar un pedido, poder fletar un barco conjuntamente. Por lo tanto, eso supone una bajada del coste logístico significativo. Y eso es un grupo que funciona estupendamente. Tuvimos una jornada de carga de proyectos, la primera que se realizaba en España en enero. Bueno, pues ese es un tema en el que estamos trabajando insistentemente. Bueno, no estamos dispuestos a que ningún cliente de los graneles sólidos se vaya y queremos aumentarlos. Mire, el año pasado alcanzamos el máximo en un granel sólido que seguro que ninguno de ustedes están pensando, en cereales. El máximo histórico del puerto de Gijón. Y me queda una página, pero pregunten ustedes. Porque me lo van a preguntar, porque la página era ¿qué hacemos para conseguirlo? Pues seguro que es lo que me van a preguntar. Así que muchas gracias. Muy bien, señora Aza. Es indudable que el puerto de Gijón y su ampliación es un tema que siempre está de actualidad, es muy recurrente, siempre está en el debate político, económico, mediático. Bueno, mientras nos llegan las preguntas de los invitados, yo quiero hacerle algunas, Rosa, a la presidenta del puerto de Gijón. Una es, habló muy así por encima de que bueno, es importante mantener líneas regulares como la autopista del mar. Mucha gente se pregunta si la autoridad portuaria hizo todo lo posible antes de que se suspendiera, porque se avisó previamente antes del suspenso, si eso está perdido ya con Vigo, si se puede recuperar, cómo incide eso en la actividad y en las cuentas del puerto. Por comenzar por una pregunta. Sí, estupendo. Yo no soy nada cobarde, yo me meto en todos los charcos. Y ese es un tema que además... Mire, yo no sé si quién avisó antes, no sé a qué se refiere cuando dice que avisaron antes. Bueno, que si no reciben ayudas le iban a suspender la línea. Uy, pero eso fueron 3 meses antes. 3 meses antes y se suspendió la línea en septiembre de 2014. Nosotros, y digo nosotros, el puerto y el puerto de Gijón y el puerto de Nantes conjuntamente, ya enviamos un escrito absolutamente razonado un año antes de la suspensión de la línea, a los 2 estados para defender, porque lo que hacíamos allí era defender la línea, pero fundamentalmente defender el uso de los fondos públicos, porque los fondos, las subvenciones a la línea era para comenzar, no para comenzar y marcharse.
es para poner en marcha la línea. Y nosotros lo que veíamos es que aquello, en el momento que se acabasen las subvenciones, se iban a marchar. Por lo tanto, avisamos, porque nosotros somos organizaciones, somos públicas, y además cualquier ciudadano tiene derecho y obligación de defender los fondos públicos. Bien, no nos contestaron, pero ninguno de los dos gobiernos, ninguno de los dos, ni Francia ni España, y bueno, por desgracia tuvimos razón. Bueno, pero ¿qué empezamos a hacer? Y además, hablando, bueno, nosotros con el Puerto de Nantes trabajando conjuntamente. Ayer nos vemos mucho físicamente y tenemos muchas reuniones por teléfono, ayer una, antes de ayer otra, continuamente. Pero ¿por qué nos vemos tanto? Además de que a mí el presidente de Nantes me cae muy bien, pero eso no es razón suficiente. Nos entendemos en el trabajo, porque entendemos que podemos recuperar la línea. Entendemos que la podemos recuperar. Lo que quedamos en septiembre, y en un viaje además que hicimos juntos a Lisboa a presentar el servicio, que me tocó a mí allí presentar el servicio, pero que vino también el presidente de Nantes, lo que hicimos es un planteamiento del trabajo que teníamos que hacer. Yo creo que fue en octubre de 2013, estoy hablando de 2013, que teníamos que hacer para subsanar si se producía esta situación como nos parecía. ¿Qué es lo que hicimos? Repartirnos navieras y hablar con diferentes navieras. Bien, ¿por qué no hay servicio ahora? Hombre, yo soy optimista y espero que alguna de las navieras con las que estamos trabajando lo reanude, pero mientras no se aclare si puede volver alguna naviera con ayudas, porque pueden recibir ayudas, restos de la subvención, hasta septiembre, difícilmente alguien va a entrar aquí a pelo, sin ayudas, porque la situación competitiva entre unas y otras va a ser, bueno, es inabordable, no es seguro para ninguna compañía. Seguro en esta vida no hay nadie, pero pudiendo tener un competidor que trabaja con esa red, difícilmente. Nosotros, y además lo creemos firmemente, tanto el Puerto de Nantes como nosotros, creemos que se puede reanudar la línea, pero nosotros no nos quedamos ahí. Nosotros creemos que tenemos una posición. Fíjese, vuelvan a pensar, en este caso, el mapa de España. ¿Dónde estamos? Mire, si siguen y miran a Bretaña, la menor distancia, una vez que se pase Bretaña al norte de Europa o en Inglaterra, en millas marinas, desde España la tiene el puerto de Gijón. Santander es 1 hora más de navegación a una navegación media. Es más caro, más fuel. Bilbao tiene una generación de carga importantísima. No somos el País Vasco, hay que saber qué somos, pero tienen peor situación geográfica. Nosotros difícilmente podemos competir por los tráficos del País Vasco. Ellos, caray, que sí compiten con los nuestros. Pero sí tenemos un hinterland para el Rorro muy importante. Nuestros principales clientes de la autopista del mar eran portugueses. Y tenemos nuestros para la línea Rorro son de Coruña para aquí. Hay donde nos puede hacer pupa verdaderamente la autopista del Mar de Vigo, es en una zona que está situada de Coruña para el sur y de Oporto para el norte. Es verdad que en Portugal se generan tráficos en la zona de Oporto y después la zona de Lisboa. La zona de Lisboa es nuestra. Claro que todo depende del coste, porque si el flete, lo que tiene que pagar el camión por la carga, por meterse en el barco, es muy, muy barato, puede compensar el coste de la carretera. Y claro, si tienen muchas ayudas y bajan los costes significativamente, pues no lo sabemos. Ahora, nosotros creemos que tenemos una oportunidad para todos los tráficos Rorro, dividan a España en un corte de Cantabria hacia el sur. Ahí tenemos oportunidades. Hay que trabajarlo mucho. Pero bueno, tenemos un departamento comercial que se bate el cobre, y no solamente el departamento comercial, aquí somos todos comerciales. Bueno, Rosa, como puede imaginar, muchas de las preguntas que nos llegan tienen que ver con la ampliación, en el buen y en el menos bien sentido. Y le voy a hacer una pregunta que nos hacen llegar: ¿qué se ha hecho o qué ha sucedido en el puerto de Gijón que se haya conseguido o que no hubiera sido posible sin la ampliación del puerto?
Bueno, mire, yo le voy a decir, y además lo estábamos hablando antes. En estos momentos se está utilizando de la ampliación el 40%. El 40% de la ampliación se está utilizando. Se está utilizando toda la trasera de EVI, que es la terminal de graneles. Pues fíjese, una cosa que era de lo que estábamos hablando. El año pasado en 2012, a finales de 2012, hubo una importación masiva de carbón térmico, porque había un cambio fiscal a principios de 2013. Bueno, pues eso no habíamos podido acumularlo, por lo tanto, no habíamos podido dar ese servicio a las empresas. Pero no solamente eso, y es que las materias primas, bueno, fluctúan sus precios. Gracias. Nosotros ahora tenemos sitio para estocar grandes cantidades de esas materias primas y, por lo tanto, permitir a las empresas, a nuestros clientes, a las empresas asturianas, comprar cuando las materias primas tienen un precio más bajo. Entonces, eso se puede hacer, antes no cabía. Antes no cabía. Tenemos la regasificadora, y ya entro en otro charco rápidamente. ¿Qué pasa con la regasificadora? Bueno, está lista para empezar a funcionar. Más aún, nosotros internamente en el puerto ya hicimos todos los deberes. Falta, me parece, por publicar la norma, ¿no, Nacho? Bien, pero ¿qué deberes hicimos? Nosotros teníamos unos deberes y es de aprobar toda la operación, cómo se realiza la operación, todos los protocolos internos. Y ya lo tenemos todo hecho, pendiente de publicar en el BOE. Pero ya está todo, y eso es un trabajo muy importante porque es un tráfico nuevo con unas características muy diferentes a los tráficos habituales y además un tráfico, bueno, que hay que trabajarlo mucho. Bien, eso ya lo tenemos todo. Por lo tanto, no tenemos más que, en cuanto se enfríe la regasificadora y ya haya clientes, empezar a trabajar. Y además hay otro dato que es fundamental. Es verdad que la demanda interna de gas es una demanda que de gas natural licuado está muy baja, fundamentalmente porque entraron en España 2 gasoductos en funcionamiento y están abasteciendo más del 50% de las necesidades interiores, que además la demanda es baja. Pero, mire, el año pasado se incrementaron las cargas de buques de gas natural licuado un 90%. Un 90%. Caray, por lo tanto, las plantas de gas, las regasificadoras, además de la función regasificadora, están haciendo de almacenes logísticos, porque en Europa tienen un problema con el gas. Bien, caramba, estamos situados geográficamente estupendamente para hacer ese trabajo. Tenemos todo listo y hay una demanda real de ese tema. Bueno, esperamos que se enfríe. Nosotros tenemos todos los deberes hechos. ¿Qué más está ocupado de la ampliación? Bien, tenemos una pastilla, pero una pastilla, cuando hablamos de pastilla, es un terreno pequeño. Son algo más de 100.000 metros cuadrados, que está en operación. El año pasado movimos por ahí 2,5 millones de toneladas. Por lo tanto, ¿podíamos haber hecho eso sin la ampliación? La regasificadora no estaría, no está en funcionamiento, pero estará. Estará. Vamos a ver, Enagas sigue haciendo inversiones. Si sigue haciendo inversiones aquí, del gasoducto, será porque piensa que le va a sacar rendimiento. Y nosotros tenemos todo preparado. Por lo tanto, ni esos stock de materias primas que permite comprar a las empresas en las mejores condiciones del mercado, ni la regasificadora, ni esa pastilla tan grande que está funcionando. Quienes mejor conocen a Rosa Aza dicen de ella que una de las mejores cualidades, o que la que mejor la define, es la valentía. Y valiente hay que ser para en 2012, con la crisis y la situación del puerto, accediera al cargo de presidenta. Rosa, ¿qué le parece que una obra, por muy importante que sea una infraestructura como es el Musel, por muy grande y singular que sea, que haya costado más del doble de lo presupuestado? ¿Le parece normal? Hombre, no me parece normal porque no costó más del doble de lo presupuestado. El modificado fueron 93 millones y pico y que corresponde al 23%. Entonces, eso lo primero. Lo segundo, pues a mí me parece mal, ¿qué quiere que le diga?
Pero me parece mal que desde hace mucho tiempo en España, y no solo en España, toda la obra pública tenía modificados. Y muchos mayores que los nuestros, muchísimo mayores. Pues ¿qué quiere? Yo como ciudadano no me parece bien. No me parece bien porque creo que las obras hay que presupuestarlas en el coste para poder realizarlos. Pero ¿somos diferentes? No, que va. Pero no somos diferentes, ni España es diferente. Ahora en España los modificados con fruición. Hubo modificados prácticamente en toda la obra pública. Y no les parece nada bien en la Unión Europea. Pero fíjese una cosa. La Comisión Europea hasta este octubre tenía tachados todos los modificados en la obra pública, de todas las obras públicas que recibían subvenciones. Bueno, pues en octubre salió una directiva en la Comisión Europea, de la Comunidad Europea, una directiva en la que se admiten los modificados. No lo sé, yo solo doy mi opinión, que no debería de haberlos. La realidad, y estadísticamente lo difícil es encontrar obra pública sin modificado, por lo tanto no es diferente el puerto del Musel, y más aún, hablo de toda la obra pública, pero si se habla de obras portuarias que tienen más elementos de incertidumbre, porque el mar es muy necio y se pone a dar y da también con ganas, entonces ya yo creo que no conozco ninguna obra portuaria que no haya tenido modificados. Entonces, mal, por supuesto, y sobre todo me lo va a decir a mí ahora, que ahora hay que pagarlo. Ahora, que no somos diferentes también. Y yo entiendo que los que tuvieron que aceptar el modificado lo hicieron con su mejor criterio, porque el no hacerlo tendría, el costo de oportunidad sería más alto. Dijo al inicio de su intervención que el puerto de Gijón es el 9º en importancia de mercancías en España. ¿Eso significa que hay 9 puertos mejores o con mejores instalaciones, 9 puertos mejores y todos estratégicamente, o 9 puertos mejor gestionados, Rosa? Voy a sacar una chuleta. De esos 9 puertos, antes les di un flash, de esos 9 puertos, de esos 8 puertos que están por delante de nosotros, 5, yo creo que me lo sé de memoria, 5 tienen refinería. Y la refinería aporta en algunos más del 40% de sus tráficos, como Huelva y Cartagena, que son de los muy grandes y, por cierto, de los más saneados. Casualidad. O sea, si hiciésemos una correlación entre puertos con muchos beneficios y refinerías, la correlación era estricta. Vamos a ver, todos los puertos que tienen muchos beneficios son puertos que tienen refinería. Además en el mundo, y en España más. Por ejemplo, no es de los grandes, está bastante por debajo de nosotros, pero el puerto de Coruña, el 70% entre la refinería, entre Repsol que está allí, más el carbón que entra para la central de Aspontes, concentra cerca del 80% de los tráficos de Coruña. Pero es que en Cartagena, entre la regasificadora y la refinería, anda por el 78% de los tráficos. En Huelva también tienen las dos cosas. No, en ese refinería también y regasificadora, por ahí, 70 y pico abundante. Por lo tanto, si quitamos los que tienen refinería, y a mí lo que me dan es una envidia terrible. Yo estuve el otro día en Huelva, y en Huelva, claro, es que se pueden dedicar a otras cosas, porque la refinería va o no va. Una vez que te ponen la refinería, nada más que tienes que poner la mano para que te paguen, porque además las inversiones las hacen ellos. O sea, que eso es un chollo completo. Entonces, quiten esos los que tienen refinería. Entonces, ¿quién son puertos que verdaderamente son puertos que a mí me dan envidia? Unos me dan envidia por lo fácil que lo tienen. Mire, hace unos días estuvimos hace un mes o por ahí, estuvimos en un encuentro, por cierto, de autopistas del mar,
Y sobre la autopista del mar estábamos en Nantes, no me acordaba yo dónde era, en Nantes, y estaba uno de los directivos de Puertos del Estado y dice, no, ya comentamos nosotros que vosotros os merecéis una temporada, pasar una temporada en un puerto balneario. Un puerto balneario. ¿Saben cuáles son los puertos balnearios? Esos que les dije, los que tienen refinería. Eso no lo dije yo. Dije, ay, no me digas encima eso, que claro que nos lo merecemos, a pasar una temporada. ¿Bien gestionados? Por supuesto que están bien gestionados, pero no lo tienen difícil. También ellos lo que quieren es entrar en otros negocios. ¿Qué puertos para mí son puertos que verdaderamente me dan, que hay que ver cómo funcionan? A mí me gusta mucho ir a ver puertos, hablar mucho con la gente y aprender, de España y de fuera, porque en todos los sitios se encuentran cosas que puedes copiar. Creo que un puerto que en los últimos 20 años hizo un cambio total es el puerto de Valencia. Aprovechó donde está y hizo un cambio total. ¿Qué puerto también tiene una situación envidiable? El puerto de Barcelona. ¿Sabe la diferencia entre el puerto de Barcelona, la relación entre ingresos y tráficos del puerto de Barcelona? Es la mejor con diferencia de todo el sistema portuario. El puerto de Barcelona mueve unos 60 millones de toneladas, igual me estoy confundiendo, pero no mucho. Bueno, pues los ingresos son 150 millones de euros, aproximadamente. El puerto de Algeciras movió el año pasado 95 millones de toneladas y sus ingresos no llegan a 100 millones. Entonces, ¿qué me da envidia? Barcelona. ¿En qué se diferencia de nosotros Barcelona? En que va, y de la mayor parte de los puertos, que tiene prácticamente toda la superficie concesionada. Y era uno de los temas que me quedaba en la hoja que no pude llegar. Bien, eso es una de las cosas que nosotros queremos hacer. ¿Por qué es importante concesionar la superficie? Claro, si la tienes concesionada, sabes que tienes regularmente unos ingresos procedentes de la tasa de ocupación. Pero es que también en las concesiones supone que para dar la concesión hacen una inversión la parte privada. Por lo tanto, inversiones adicionales en el puerto, que necesitan tener tráficos para tener tasa de retorno de esa inversión. Y además en las concesiones se pone tráficos mínimos. Por lo tanto, si tienes mucha superficie concesionada, tú sabes que va a haber una empresa privada que va a tener los mismos intereses o más que tú para que haya más tráficos en el puerto. ¿Cuál es uno de nuestros objetivos? Incrementar la superficie concesionada. Porque ya antes de la ampliación, el puerto de Gijón tenía, en comparación con el conjunto del sistema, poca superficie concesionada. Y ahora con la ampliación, pues, menos superficie concesionada. Por lo tanto, uno de los elementos es incrementar la superficie concesionada. Lo que pasa es que eso que quieren es bastante complicado. Es bastante complicado porque somos todos, estamos muy arraigados en nuestras costumbres. Entonces, las mismas empresas, y por aquí hay alguna, que en otros puertos tienen concesiones, en el nuestro no, pero acabaremos por llevarles al huerto, y que inviertan y que estén estables. Mire, hicimos una cosa, nosotros tenemos unos cuantos almacenes, que hasta ahora los almacenes en el puerto, cuando una empresa los necesitaba, los pedía, los ocupaba en ese momento, el tiempo que sea, y pagaba por ese momento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa empresa tenía almacenes en otros puertos, almacenes suyos. Si tenía un tráfico tal, ¿dónde primero intentaría llevarlos? A otros puertos, ¿no? Porque no tenía ningún coste de no llevarlos allí. Todo lo contrario, para llevarlos al nuestro tendría que ser por otras razones, pero primero se pensaba si los podían meter en los... Bueno, pues nosotros ya concesionamos, solo nos queda de todos los almacenes que tenemos, uno por concesionar, que iremos a ello. Iremos a ello. Pero lo mismo que eso, estamos preparando los pliegos para sacar en concesión diferentes espacios del puerto y reordenando el puerto. Porque para poder determinar concesiones y sacarlas en concurso, y si en una no viene nadie, vaya por Dios, habrá que volver y habrá que hablar con todo el mundo, pero todo el mundo, cuando hablo todo el mundo, es todo el mundo mundial, para presentar el puerto, que es lo que estamos haciendo, y que inviertan aquí y, por lo tanto, que generen tráficos. Eso es un puerto, el puerto de Barcelona, envidiable por eso.
lo hacen muy bien, lo hicieron muy bien. Es verdad que están en un sitio con una base industrial importante, pero caray, también lo hacen bien. ¿Qué otros puertos? Bueno, el puerto de Bilbao lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Nosotros estaríamos encantados que no lo hiciese tan bien, porque lo teníamos menos difícil. Hay puertos muy bien gestionados, puertos que son más fáciles y puertos que son más complicados, puertos que por naturaleza son más complicados por la estructura, por donde están, y que lo que hacen es buscar sus oportunidades. El de Algeciras es un punto, yo creo que es muy buen ejemplo. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aprovechar lo que tenemos, donde estamos, y caray, venderlo. Que eso es lo que estamos. Y utilizar los instrumentos que nos da la ley, precisamente para que haya inversión público-privada. La pública ya la tenemos hecho. Y ahora lo que necesitamos es que la privada. La vía, nosotros, como será otra pregunta que hay, me adelanto. Nosotros saben que estamos que en el Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros en 2012 aprobó la venta de una serie de participaciones en sociedades, de participaciones públicas en sociedades. Y entre ellas, y además en los puertos, yo creo que esa y Portel, no había más, porque quedaban ya muy pocas, está la EBI, la participación que tiene la Autoridad Portuaria en EBI. ¿Qué es lo que hicimos nosotros en EBI lo primero? Lo primero, ponerle el lazo para venderla al mejor precio. Tuvimos que solucionar diferentes problemas que había, porque nos encontramos con un concurso en una empresa que era esencial, Olisa, que era esencial para el funcionamiento de EBI. EBI tiene 3 pórticos. Si entraba en liquidación Olisa, que era una empresa auxiliar, por decirlo de alguna forma, uno de los pórticos había que pararlo, por la estructura que tenía. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos es hacer que EBI fuese al concurso y diferencia. Mire, en 2005, creo que fue, EBI movió el máximo de tráfico en 2005. Que me parece que fueron unos 18 millones de toneladas. El máximo, más no puede mover con 3 pórticos, de ese tamaño de los pórticos, el máximo. Bien, tuvo 98.000 euros de beneficio. Este año movió 12 millones y medio y tuvo 3 millones abundantes de beneficios. ¿Qué es lo que hicimos? Entrar en la empresa, racionalizarlo y conseguir que el break-even bajase significativamente. Ahora, eso lo hubiese hecho cualquier empresa privada que entrase. Pero ¿qué es lo que pasa? Si lo hacemos nosotros, el precio que podemos obtener por la venta de EBI es mayor. Por lo tanto, las plusvalías se las queda el puerto, no se los queda quien venga a comprar EBI. Y además es terriblemente atractiva. A partir de 10 millones de toneladas, prácticamente una terminal como esa, costes variables poco, prácticamente todo costes fijos. A partir de 10 millones de toneladas, el resto de toneladas adicionales son todos para el bolso. O sea, todos esos tráficos van directamente, casi directamente a beneficios. Pero, caray, lo que nos interesaba es ponerla guapa para venderla y que esa diferencia se quedase el puerto. Muy bien, Presidenta. Tenía razón, se adelantó porque era una de las preguntas que esperar de la posible privatización de la EBI. Nos quedan un par de preguntinas y le pediría, por favor... de EBI... estoy siendo un poco pesada, ¿no? Vale, ya me están diciendo que me calle. Pero es que entro en tema y como me gusta, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me dejan un segundín nada más. En EBI, ya que tenemos que vender, nadie nos planteó si queríamos o no queríamos vender. Hay que vender. A ver, primero conseguir, hacerla que incremente su valor para que ese valor llegue al puerto. Pero hay otro elemento fundamental, ya que viene alguien que nos interesa. Yo lo defino de una forma muy particular. A nosotros nos interesa que venga una empresa con músculo financiero y con saber hacer. Con saber hacer que atraiga más, puesto que todos esos tráficos por encima de esos 10 millones son todos beneficios, van a tener interés por atraer más tráficos.
pero si consiguen más tráficos y además van a tener capacidad de generar recursos para realizar inversiones, que es lo que nos interesa. Pues eso, una empresa con músculo financiero, capacidad de invertir y además conocedora del mercado a nivel mundial que pueda atraer más tráficos. O sea, eso que no tenemos, bueno, puede gustarte o no gustarte, pero tenemos que vender, lo que hay que hacer es transformarlo en una oportunidad para el puerto. Dos últimas preguntas, muy breves, aunque breves, tendría que ser la respuesta más que las preguntas. Una, suponemos que tiene identificadas a empresas asturianas que mueven sus mercancías en otros puertos de España. ¿Por qué cree que sucede y qué se puede hacer para evitarlo? No, yo no estoy de acuerdo que vamos a ver. Cada uno pregunta el planteamiento, pero yo creo que la pregunta es, las empresas tendrán que mover la mercancía por donde les salga mejor. Y lo que compiten aquí son las cadenas logísticas. O sea, el coste total que tiene, el coste logístico total. ¿Qué es lo que tiene que hacer el puerto? Que el paso por el puerto se genere el menor coste logístico y hablar con los otros interesados y que generan costes en la cadena logística para que funcione lo mejor posible y genere los menores costes posibles. Pero aún así puede haber una lógica que lleva a que una empresa saque la mercancía por otro puerto. Le voy a poner un ejemplo, la sidra. La sidra está saliendo ahora, que ahí se está saliendo para Estados Unidos unas cantidades, bueno, ya curiosinas, está saliendo por Bilbao. ¿Pero por qué por Bilbao? Porque al lado de Bilbao está La Rioja. Me dirán, qué pijada, ¿no? No, pues no, porque el vino y la sidra necesitan una temperatura. Necesitan unos almacenes con una temperatura determinada. Y en Bilbao ya los tienen hechos porque tienen La Rioja. Por lo tanto, mientras no se haga la inversión equivalente en el puerto de Gijón, yo no aconsejo nunca, ni nadie aconsejará nunca, a un Yagar que saque la sidra por Gijón. Porque, vamos a ver, la saca una vez. Cuando llegue mal a destino, pues no volverá a sacarla, no tiene sentido. Por lo tanto, hay una lógica. Y hay una lógica... Mira, un ejemplo muy bueno. Yo creo que... Bueno, muy bueno decir yo muy bueno, porque soy la que se lo pongo. Muchas de las prendas que vienen para Inditex, que van a Arteixo y que vienen de China, ¿saben por qué puerto entra? Arteixo está al lado del puerto de Coruña, muy cerca del de Vigo y muy cerca del Ferrol. Pues entra por Barcelona. Y algunas por Valencia, pero por Barcelona. ¿Y qué es lo que hacen? Cogen el tren hasta Arteixo. Que parece una cosa así rara, ¿no? Bueno, pues esa es la realidad, es que hay una lógica. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser atractivos, muy competitivos, para que esas cadenas logísticas merezca la pena que pasen por aquí. Bueno, y una última cuestión, si no le importa. ¿Qué le suponen mayores quebraderos de cabeza, si es que se lo supone, a la presidenta del Musel? ¿El hecho de que el puerto siempre esté en el debate y sea utilizado como arma arrojadiza por los políticos, o cuadrar las cuentas cada año? No sé qué decirle. No sé qué decirle. Porque, vamos a ver, yo tengo una sana costumbre y es no leo el periódico cuando me levanto. Si hay algo muy gordo, me lo cuentan. Pero yo, si puedo echar un pigafín después de comer, cojo el periódico y me entero de lo que me entero, porque lo fundamental, o sea, el objetivo es el pigafín, no el periódico. Entonces yo, cuando leo verdaderamente los periódicos, de verdad, es por la noche. Entonces, esa característica mía, o sea, ordenación de tiempos mía, hace que me influya lo que me influye. Pero da una lata. Ahora, lo fundamental, a mí lo que me lleva mucho tiempo, bueno, son todos esos deberes del pasado que me toca, que son cuestiones muy importantes y que hay que acceder, pero lo que a mí realmente el objetivo fundamental son los tráficos. Eso es la prueba del algodón, los tráficos. Y por cierto, que no me voy sin decirlo, en los 3 últimos años, y por favor quédense con eso, porque parece que el puerto de Gijón va mal. Bueno, pues en los 3 últimos años crecimos el 25%. A ver qué empresa de las suyas crecieron el 25% en estos 3 años. Es verdad, ya. ¿Saben cuánto creció el sistema portuario español? Un 5%. Y la fachada norte, un 4,7%. Me va más a gusto haberlo dicho.
Bueno, pero el puerto solo es para cosas negativas. Pues no, nos va muy bien, pero vamos a ir mucho mejor. Me asustó cuando dijo lo del periódico y el pigacín. Pensé que él usaba el periódico para apoyarse así en el sofá un poco. No, me suele caer encima. Lo lee, no. Pues que si no, leo más tarde. a mis compañeros periodistas les diría que se dediquen a fabricar colchones Tempur en vez de redactar noticias. Pero si hay una noticia fundamental me la cuentan. Muy bien. Pero lo que no puedo es tomar decisiones en función de lo que dice alguien por ahí. Eso está claro. Rosa Aza, presidenta del museo, muchísimas gracias por venir. Y a todos ustedes igual, por venir, por participar. Les emplazamos al próximo Asturias Punto de Encuentro, que será el próximo jueves, 23 de abril, con el candidato de Izquierda Unida a la presidencia, como candidato a la presidencia del Principado de Asturias, don Gaspar Llamazares. Gracias y buenos días. Gracias.